cuando mencionas que los jueces son humanos, tienes toda la razón, pero los medios también. Y tenemos que hacer ese mismo ejercicio que hace el juez de tratar de no variar lo que tiene que apegarse a la norma. Porque también tenemos una responsabilidad los medios de comunicación. Y yo pienso que, por lo menos de mi parte, es, me guste o no, yo tengo que apegarme a lo que manda la ley, claro, a lo que dice la ley. Entonces, empezando por ahí, yo no puedo imponer mi gusto por encima de una norma jurídica. Yo puedo decir, me gustaría que fuera diferente, pero el juez está cumpliendo con la ley. Que eso es lo que ha pasado en este caso, y que escucho mucha gente irse incluso en fábulas de que hay unos acuerdos por debajo, de que, y yo de verdad que como comunicadora, o no sé si es mucha inocencia de mi parte, o demasiado quererme apegar a eso que te estoy diciendo, digo, pero ¿de dónde sacan? No, yo prefiero seguir creyendo en el juez. Consta. Exacto, yo prefiero seguir creyendo en el juez y en el buen ejercicio del derecho en este caso. Francisco, déjame preguntarte algo que también es algo que no me queda claro. ¿Es normal en el juego jurídico de nuestro escaparate jurídico en el país, valga la redundancia, de que un fiscal pida medidas de coerción cuando él sabe perfectamente que quizá la petición de esa medida de coerción viola la ley? Bueno, lo normal desde el punto de vista de que sucede mucho, lamentablemente yo diría que sí, porque ustedes saben que el Ministerio Público es objetivo. Sin embargo, yo soy de lo que digo que luego de presentada la acusación, ya el Ministerio Público tiene una labor más, menos imparcial. En este caso, yo entiendo que los procuradores pueden tener sus razonamientos e interpretaciones jurídicas que permitan que ellos soliciten cosas que yo personalmente puedo pensar que serían ilegales en el sentido de que no lo dice la ley, pero el derecho tiene algo y es la facilidad de ser maleable. O sea, es increíble como uno busca a un abogado y le plantea una situación y él te puede buscar 3 puntos de vista diferentes con cierta lógica de cómo verlo. Ahora, sobre el tema del plazo máximo de la prisión preventiva, nosotros tenemos que reconocer que la ley es sumamente clara. Pero entonces, teniendo eso en cuenta, Francisco, la petición, en este caso del magistrado Camacho, es un absurdo. Bueno, lo que pasa es que él tiene su teoría, que yo la he escuchado, yo no la comparto, y lo he discutido, y lo puedo discutir, pero es como yo le digo, o sea, él tiene su teoría, que aunque la hilvana con cierta lógica, a mí me parece que no. Y al juez también me parece, porque digamos que evidentemente no falló a favor de la petición de Camacho. Pero el derecho es de verdad todo y nada. O sea, tú puedes tener 10 casos con un criterio firme y en el caso 11 algo pasa que la cosa cambia. Y ahí es que vienen, por eso que yo digo que ahí es que está la importancia de la prensa. Porque si la prensa vende esto como una victoria del mal y como una falta de la justicia, se está creando en la sociedad una idea de que la justicia está fallando, lo cual no es así, todo lo contrario, la justicia hizo su trabajo ayer. Exacto. No porque yo crea que la persona deba o no debe irse para la casa, no porque el juez, no porque el Ministerio Público, no, porque la ley lo dice. Entonces, si la labor del comunicador fuera decir, mira, aquí está el código, dice esto, y lo que pidió fuera no es esto, tiene 18 meses y un día, y por eso se otorgó la libertad, yo diría, oye, está genial. Ahí yo estoy feliz con ese tipo de comunicación. Ahora, cuando uno lee los headlines, los títulos, que sugieren al lector que probablemente no le va a dar clic a la noticia, sino que se va a quedar con esas 3 líneas de Twitter, claro, o del titular, sugieren al lector algún tipo de maniobra, acuerdo, ese tipo de maniobras de artes negras, entonces hay un problema, porque tú le estás clavando a la sociedad una percepción errada de algo que es técnicamente ilegal y que luego, ¿cómo se devuelve eso? Una resaca emocional de la sociedad con la justicia. Y yo le voy a sumar otra cosa, Francisco. Y nosotros lo hemos hablado aquí y lo hemos hablado muchas veces. Yo siempre he dicho,
y he sido un defensor de la teoría de que el Ministerio Público no tiene que ser un Ministerio Público independiente, que lo que tiene que ser independiente es el Poder Judicial, el de los jueces. Los jueces son los que tienen que ser independientes. ¿Qué pasa cuando se nos vende la idea de un Ministerio Público independiente que para mí, y vuelvo y repito la misma explicación de siempre, que es un órgano persecutor y es un órgano a través del cual el gobierno de turno traza sus políticas persecutorias? Si nosotros nos venden la idea de que este Ministerio Público es independiente y tenemos a un magistrado que pide lo que pidió Camacho, y sale un juez a decirle que no, al final la percepción del público lo que está esperando es, espérate, que el independiente es el Ministerio Público, por ende lo que no es independiente es el juez. ¿Ok? Entonces ahí se complica más todavía la percepción de la gente. Y repito, y coincido contigo, lo que se demostró ayer, creo yo que es la verdadera independencia de la justicia, porque encontramos a un Ministerio Público queriendo hacer valer su posición para lograr una medida de coerción que estaba fuera de los parámetros de los procesos de la ley, y nos encontramos a un juez que por encima de todo hizo valer su criterio y salvar los procesos y levantar esa medida de coerción. A mí lo de ayer me pareció un ejercicio de independencia contundente, por parte de quien tiene que ser independiente, porque si no fuesen independientes los jueces, estaría haciendo lo que quiso hacer el magistrado Camacho, creo. Sí, y yo creo que para cerrar el tema sobre la independencia o no, la independencia, que es el lema que yo diría que el partido de gobierno ha utilizado para vender esa consigna, que prácticamente yo pienso que fue de lo que lo ayudó a llegar al poder, es distinto a la objetividad, porque el Ministerio Público es objetivo, porque al inicio de la investigación incluso dice el código que yo como imputado puedo pedirle al Ministerio Público, investiga tal cosa, pide tal cosa. Esas diligencias que yo como parte investigada puedo solicitarle a él requieren de una persona que sea objetiva. Antes de que variara con la ley 7602 la morfología del proceso penal, era como, todo era a través del juez. Todo el poder estaba concentrado en el juez y el juez era incluso una de las partes investigadoras del caso. Cuando nosotros pasamos al modelo actual, el Ministerio Público pasa a ser una isla aparte de buscar justicia hasta que acusa. Y por eso es que se entiende que el Ministerio Público debe ser el primero en decir, no, pero lo que dice Francisco, eso no es un ilícito, déjame decir que no. Y es el archivo, lo que ya hemos discutido en otro caso. Sin embargo, en este caso, la actitud procesal del Ministerio Público luego de la acusación puede variar un poco en ese elemento de objetividad. Sin embargo, no deja de ser, una parte especial del engranaje de la justicia, distinto a mí, que soy, por ejemplo, un imputado o un abogado. Y por eso yo entiendo que si yo fuera el magistrado, yo no me hubiese opuesto a la libertad, o quizás se lo dejo a la soberana apreciación del tribunal, pero el magistrado tiene su teoría, que yo no la comparto, pero la he escuchado ya varias veces, y tiene su lógica, que yo no la comparto, pero yo no tengo que compartirla para reconocer que tiene, digamos, por lo menos una creación. Entonces, yo diría que sí, que lo que se hizo ayer fue justicia, y me alegra que haya ocurrido porque quizás ahora el tema se puede comenzar a ventilar y podemos detectar esas falencias de la comunicación que lamentablemente demuestran las miserias del proceso penal. Bueno, pues ahí está la explicación, Francisco. Entonces, de mi parte y por último, de mi parte, ¿pudiéramos esperar acciones parecidas en los próximos meses con otros casos a los que también se le ha solicitado? Ay, ¿por qué tú pones esa cara, Pinky? No, porque si salió uno, los otros también pueden salir desde que cumplan sus 18 meses. Usando el mismo criterio de que no se puede tener a una persona más de 18 meses detenida. Es que ni siquiera criterio, mira, Alba, utilizando la ley. Ley, gracias. Con la ley en la mano. ¿Sería posible que otros imputados que guardan prisión preventiva sin una condena todavía puedan salir para su casa con prisión domiciliaria? Sí, o sea,
mi percepción como ciudadano, no como abogado, es que quizás este era el caso que iba a definir el criterio sobre eso. La discusión ahora tiene un precedente. Entonces, yo pienso que se van a reactivar algunas solicitudes de revisión de medidas, ya sea para variarla o para que cese la prisión preventiva. O sea que sí, yo entiendo que todos los imputados que hayan cumplido el plazo máximo de la prisión preventiva están habilitados para solicitar que cese la misma. Y ya tenemos un precedente de que eso es posible, que lamentablemente hasta ahora habíamos encontrado una oposición por parte del Poder Judicial, bueno, de los jueces, porque no el Poder Judicial, el juez que le toque el caso, que yo entiendo ya fue vencida esa inercia. O sea que sí, pudiera ser que esto provoque que esas personas vuelvan a intentar su suerte. Pues yo creo que estos jueces tienen que contar con todo nuestro apoyo desde los medios de comunicación. Creo que hay que educar a las personas para que entiendan que una cosa es una medida de coerción y otra es el resultado de una sentencia producto de un juicio de fondo, donde ya una persona o es declarada culpable o es declarada inocente, nos guste o no nos guste el resultado. Y en la medida de que nosotros vayamos educando a las personas, dejaremos de ir rasgándonos las vestiduras y, lo que es más importante, se dejará también de politizar tanto estos temas judiciales en esta parte de los procesos. Porque también hay que tener muy claro que hay quienes nadan en sus aguas a la hora de sacar partido político a todas y cada una de estas situaciones. Tanto cuando a una persona que formaba parte de una gestión de gobierno se le dicta una medida de coerción, como cuando a esa misma persona entonces se le levanta la medida de coerción. A todos esos que pescan en esas aguas revueltas en una situación o en la otra se les va a acabar también el jueguito, igual que se le acabará a todas esas personas que no terminan de entender, comunicadores y periodistas, que yo entiendo que no lo entienden porque no le da la gana, porque si tú estás delante de un micrófono y sabes leer, lo mínimo que tienes que hacer es, si no te da la gana de leer, levantar el teléfono y consultarle a algún amigo tuyo que tengas que sea abogado e informarte un poco antes de abrir la bocota y decir la mayoría de las barbaridades que estamos escuchando estos días en los medios de comunicación, producto de una situación como esta precisamente.